Hola, soy Tulio Rodríguez y todos hemos visto los acontecimientos que han pasado recientemente en Venezuela, pero no les voy a hablar de eso. No voy a hablar de política, nada que esté relacionado con eso. Me voy a limitar exclusivamente a definir la viabilidad práctica de extraer el petróleo que está en Venezuela, especialmente el que se encuentra ubicado en eso que se llama la faja bituminosa del Orinoco. Eso puede ser que sea viable, pero solamente en condiciones muy exigentes. Eso no es un petróleo fácil, no es rápido, no es barato. Es un proyecto industrial que tiene que estar a largo plazo. No es una solución inmediata, ni es un salvavidas para ninguna necesidad que tengamos en el corto plazo. ¿Por qué el petróleo del Orinoco es tan complejo? Bueno, el problema no es la cantidad, sino la calidad y el sistema que es necesario para producirlo. Este petróleo es lo que se llama un crudo, que es extra pesado, es grueso, es como una pasta. Eso requiere diluyentes, nafta, condensados. Necesita unas cosas que se llaman los upgraders industriales para convertirlo en lo que se llama un crudo sintético que lo puedas procesar. Ese crudo, cuando lo extrae, eso produce un altísimo desgaste en los equipos, en las tuberías, en las bombas, y dependes de una cantidad de cosas, dependes de electricidad, de química, de repuesto y, por supuesto, de personal calificado. ¿Qué haría falta en la práctica para poder extraer ese crudo? Bueno, si hablas de una fase uno, que sería la recuperación rápida, vamos a decir eso es entre 0 y 18 meses, y es más o menos poder estar con algunos pozos en producción para que estés de una manera estable en lo que son los niveles actuales. Para eso tienes que reparar los pozos cerrados, tienes que cambiar las bombas, las líneas dañadas, tienes que estabilizar la electricidad, el agua, los productos químicos. Si no tienes eso, no vas a hacer nada. Y con eso vas a reactivar algunas o buena parte de las instalaciones existentes, si lo haces organizadamente. ¿Cuáles son los resultados realistas de ese esfuerzo? Bueno, vas a tener unos incrementos limitados que pueden estar en el orden de los 100.000 a los 300.000 barriles diarios si todo sale bien. Y aquí es donde el discurso político suele exagerar. Eso no es un nuevo petróleo, se trata de recuperar el petróleo que está detenido. Ahora, vamos a hablar de la fase 2. La fase 2 es lo que yo llamo crecimiento sostenible, entre 2 y 5 años. El objetivo es que la producción no vuelva a caer. Para eso necesitas nuevos pozos, necesitas nuevas líneas de recolección, necesitas manejar el agua, el gas, todos los diluyentes y necesitas contratos técnicos a largo plazo para que no pierdas la secuencia y la intensidad. ¿Cuál va a ser el resultado? Bueno, si logras una producción que sea estable, que sea creciente, con una inversión constante, estaría bien, pero se acuerdan de los volúmenes. Ahora vamos a hablar de una fase 3. Ya una fase 3 es una expansión estructural. Pero aquí estamos hablando de 5 a 10 años, si no más, porque pudiéramos estar hablando de más tiempo. Hay gente que dice que esto toma 15 años, hay gente que dice que esto toma 20 años. ¿Y cuál es el objetivo en esta fase 3? Bueno, volver a los niveles históricos, a lo que una vez tuvimos, ¿no? Entonces vas a tener grandes programas de lo que se llama CAPEX, que es Capital Expenditure, de lo que vas a hacer con las inversiones, vas a tener más upgraders, vas a tener refacciones mayores, vas a tener infraestructura, logística de exportación. Necesitas un marco legal estable durante décadas, no meses, porque esto no es a corto plazo, esto es a largo plazo. Esto es un sueño grande y va a tomar, como les digo, más de 10 años. ¿Y cuánto costaría? Porque necesito saber los recursos para ver si es viable. Bueno, les hablo de rangos creíbles con el petróleo que está en la faja del Orinoco. 500.000 barriles diarios. Bueno, eso va a tomar entre 15 y 20.000 millones de dólares en 10 años. 20 billones de dólares. Solo para mantener la producción actual, que es de aproximadamente 1 millón de barriles, un poquito menos, tienes que hacer una inversión de 50 billones de dólares en 15 años para mantener lo que es actual. Lo vas haciendo en el tiempo, pero ese es el tipo de inversión. Para mantener la infraestructura de los oleoductos necesitas 8 billones de dólares solamente para la modernización básica. Entonces tienes unos costos económicos que se llama alcanzar el punto de equilibrio. ¿A dónde? ¿Cuánto me cuesta ese barril? Bueno, con las condiciones y lo que hemos visto, ese barril va a terminar costando aproximadamente unos $80 por barril. En muchos de los proyectos del Orinoco, nosotros estamos viendo el costo hoy de lo que es
el WTI, que es el West Texas Intermediate, que es el petróleo Texas, que es el marcador, está en $57 hoy. Y el Brent está en $61. Y nosotros estamos hablando que la proyección te da, claro, va a ser en el tiempo, todo teóricamente debe haber subido, pero te da a $80 por barril. En un mundo con precios volátiles y donde tienes abundante oferta, eso coloca ese proyecto de la franja del Orinoco en la parte muy alta de la curva de los costos. ¿Cuándo eso se vuelve económicamente atractivo? Bueno, solo cuando coinciden ciertas condiciones, y por eso es que eso nunca terminó de despegar completamente, incluso cuando Venezuela estaba en su óptimo de producción. Pues tú necesitas seguridad jurídica real, necesitas que haya claridad, que no hayan sanciones, necesitas un marco fiscal que sea verdaderamente competitivo, acceso a los diluyentes, porque si no le estás inyectando todos esos diluyentes, eso es como una pasta sólida, no puedes, eso tiene que estar todo el tiempo, no se puede interrumpir. Canales financieros, tiene que haber un flujo de capital porque eso necesita, como les acabo de decir, muchos recursos, y necesitas que el precio del petróleo se mantenga a niveles altos o términos que compensen el riesgo, porque esto va a ser inversión a largo plazo. Sin estas condiciones, entonces simplemente el capital no llega, porque el capital es que inteligente, y no importa que el petróleo exista, el capital no va a estar allí. Entonces tenemos una cosa que se llama el discurso político y otro es la realidad económica. ¿Cuál es el discurso político? Bueno, la narrativa oficial, tanto dentro de Venezuela como fuera de Venezuela, sugiere que Venezuela puede volver rápido, regresar, que el Orinoco es la solución y que los Estados Unidos definitivamente necesita ese petróleo. ¿Cuál es la realidad? Bueno, la realidad es que eso técnicamente, como les acabo de explicar, no es tan rápido. Financieramente es costoso, geopolíticamente eso es frágil, sobre todo por el tiempo que toma, y operativamente eso es complejo. Entonces los aumentos grandes de producción no son inmediatos ni son baratos, aún con todos los cambios políticos que pongamos alrededor. ¿Y qué pasa con el dólar? ¿El dólar es un factor decisivo? Bueno, claro, el dólar está en estos momentos en un cambio por sí solo y el problema no es que el dólar desaparezca, el problema es que tienes sanciones, que tienes las partes de los seguros, que tienes que hacer los pagos, que tienes que hacer repatriación de dividendos una vez que recibes los pagos y por supuesto todo eso conlleva un riesgo importante de manera legal y el cuello de botella es con todas estas cosas, tú tienes que monetizar el barril además de producirlo y ahí es donde la cosa comienza a complicarse. Entonces uno se pregunta, ¿esto es un sueño o es una realidad? Bueno, en el corto plazo, la realidad es que podemos tener algunos incrementos modestos. Y esa es la verdad. En el mediano plazo es viable si tenemos una inversión estable. Y en el largo plazo, que es el gran sueño, sí, pero es un proyecto de 10 a 15 años o pudiera ser más. No es una fantasía, pero tampoco es una solución mágica, ni es rápida, ni es barata. O sea que si eso es lo que estamos esperando, eso no es. Entonces, ¿qué concluyo yo estratégicamente? Bueno, la faja del Orinoco es lo que se llama un activo geológico que es extraordinario y convertirla en un motor de crecimiento requiere capital, requiere estabilidad institucional, requiere precios que sean con términos favorables y requiere tiempo. Sí, y eso seguirá siendo una promesa eterna, porque si no lo tienes, no tienes las condiciones y no vas a poder producirlo. Entonces, es una promesa que tengo la riqueza allí, pero no puedo hacer nada con ella. Entonces, para que Venezuela pueda producir 3 millones de barriles diarios, lo que hace falta no es un plan ni un discurso, es una reconstrucción industrial completa con decenas de cientos de miles de millones de dólares. Te necesitas una tecnología especializada para esos crudos específicamente que son extrapesados y necesitas años de ejecución sin interrupciones. Eso es lo que todos soñamos, pero hay que estar conscientes de lo que significa. En términos financieros, en términos técnicos y de tiempo, con los rangos de hoy, que citan los analistas del sector, vamos a hablarles un poquito cuál sería el punto de partida. Hoy Venezuela produce entre 0.8 y 1 millón de barriles diarios y tiene mucha fragilidad operativa por todas estas cosas que hemos visto en el entorno político. Ahora, históricamente, en el pasado, en los 90, Venezuela llegó a producir 3,5 millones de barriles a finales de los 90 y algunas fuentes decían que era incluso 3,7 millones. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones para volver ahí a esos puntos? Para 3 millones, Venezuela necesita adicionalmente
1.9 más 2.2 billones de barriles adicionales netos versus lo que tienes actualmente. Es una montaña de esfuerzo y necesitas una montaña de capital. La cifra más citada, digamos, de 3 millones de dólares, eso sería hacia el año 2040 y se requerían, oigan bien, aproximadamente 183 billones de inversión entre hoy, el 2026, y el año 2040. Mantener 1 millón de barriles diarios de producción, que es lo que aproximadamente tenemos hoy, harían falta 53 billones de dólares para los próximos 15 años, adicional a lo que le hablé antes. Y para ir de 1.1 a 1.4 se necesita una inversión de 8 a 9 billones por año durante muchos años con inversión sostenida para poder crecer materialmente. Entonces tú vas a tener unos bloques concretos de inversión para poder entender la ingeniería. Solo los grandes, eso que se llaman los grandes joint ventures en el Orinoco, necesitan entre 15 y 20 billones de dólares en 10 años para sumar alrededor de ¿cuánto más? 500,000 barriles diarios. No es una apuesta sencilla, es una situación de riesgo compleja. La faja del Orinoco puede aportar incluso mucho más. ¿Y por qué el monto es tan alto? Bueno, porque no solo hay que perforar, necesitas rehabilitar las tuberías, necesitas rehabilitar los terminales, las plantas de tratamiento, la electricidad. Las instalaciones están hoy en un estado catastrófico y una recuperación requiere 100 billones de dólares, dependiendo del alcance a donde quieras llegar. Y tienes que reformar muchas cosas para atraer la inversión. Necesitas darle tranquilidad al capital. El capital no es alegre, el capital es inteligente. ¿Y qué hace falta exactamente? Bueno, no son las reservas. Necesitas capacidad industrial. En términos prácticos, para manejar ese crudo que es extra pesado, como les dije antes, hay dos cosas. Uno se llama los diluyentes y otro se llaman los upgraders, que es lo que mejoran eso. Entonces, el colapso, las limitaciones en esta cadena, es una de las razones porque los aumentos son difíciles y son muy lentos porque no tienes todos los componentes. Tú necesitas una infraestructura intermedia, necesitas oleoductos, estaciones de bombeo, almacenamiento, puertos, seguridad industrial, más allá de los mercados que tienen que estar allí, de ese les hablo al final. Hay estimaciones que mencionan necesidades de miles de millones solo en la infraestructura de tubería para, una vez que el petróleo lo comienzas a traer, transportarlo. Los servicios petroleros y las cadenas de suministro necesitan los taladros, los tubulares, los químicos, las bombas, los compresores, la instrumentación, los catalizadores y, por supuesto, los repuestos. Y necesitas estar integrado con las contratistas internacionales. ¿Quiénes son? Ustedes han oído hablar los nombres. Halliburton, Schlumberger, por ejemplo, ¿no? Y necesitas una logística estable. Ahora, hay otra cosa que hace falta, porque eso existía en Venezuela, pero eso salió, eso se cambió durante estos últimos años. Necesitas capital humano y tú tienes que repatriar y recuperar ese talento, esos ingenieros, esos operadores de mantenimiento, porque sin eso el sistema produce y si no los tienes luego se vuelve a caer, hay que mantenerlo. Entonces la pregunta es, ¿y cuánto tiempo puedo llegar a producir otra vez 3 millones de barriles diarios? Bueno, como les dije al principio, eso no es un objetivo de 1 a 3 años, eso es, si todo sale bien, déjenme explicarles el escenario. Entre 0 y 18 meses vas a recuperar parcialmente, vas a hacer las reparaciones, vas a reactivar, vas a estar estabilizado y puedes tener algunos aumentos. De 2 a 5 años, ya puedes tener un crecimiento sostenido de la base de 1 millón, partiendo de que la base es 1 millón. Y si hay inversión y acceso de equipo. Ahora, entre 5 y 10 años, ahí es donde viene la expansión. Ahí tienes los nuevos desarrollos, ahí inyectan los upgraders, los diluyentes, y entonces ya puedes producir 2 millones de barriles diarios. ¿Hacia cuándo? Hacia el año 2032. Saque la cuenta y vea cuántos años tendremos, porque estos son proyectos nación, proyectos a largo plazo, no son soluciones puntuales y que se la venda, ya está resuelto el problema. Sí, bueno, cambia la dirección, pero toma tiempo. Llegar a 3 millones de barriles diarios, estamos hablando del año 2040, con una inversión sostenida y en condiciones estables. Y para que eso sea un plan,
tiene que ser financiable. Para que entren decenas de millones necesitas simultáneamente cosas que hoy no tienes, que son seguridad jurídica, donde tienen que estar los contratos, un marco fiscal competitivo, cómo se van a pechar los impuestos, tienes que tener licencias claras para poder adquirir los equipos, tienes que tener canales de pago seguros, ahora que está cambiando todo lo que es la parte de la moneda internacional, los métodos de pago. Tienes que tener gobernabilidad operacional. Ahí en el sistema hay corrupción, hay permisos, hay seguridad, estabilidad laboral, eso es muy importante. Tú tienes que tener un plan técnico que sea creíble, porque lo tienes que hacer por etapas, por fase. Sin eso, aunque el precio del petróleo suba, el dinero suele ir a los proyectos que tienen menor riesgo. Y así, y eso pasa tanto en Estados Unidos, pasa en Brasil, pasa en Guyana. Entonces vas a ir a sitios que tengan menor riesgo, dependiendo de lo que suceda. Y esa es la competencia. ¿Cuál es el tiempo posible para estimar la producción? Bueno, el máximo histórico, si haces una reconstrucción fuerte, tú pudieras tener, porque ya lo viste, ya tú tenías 3,5 millones en los años 90. Así que un máximo posible a largo plazo, donde pudieras tener de 3,5 millones a 4, como les digo, eso va a requerir inversión sostenida, va a requerir alta estabilidad institucional, y eso hay que reconstruir la industria. Tienes un funcionamiento industrial continuo, sin caídas. Tienes que tener un máximo teórico. Eso lo tienes porque tú tienes reservas gigantes. Pero aunque Venezuela tiene reservas muy grandes, el techo real lo pone la industria. Esos operators, los diluyentes, las tuberías, los puertos, la energía, el talento, todo eso que le estoy diciendo y por supuesto el capital. En la práctica, si no tienes un rediseño industrial y contractual, la teoría no te sirve para nada porque no lo vas a poder lograr. Y la perspectiva, uno se pregunta, ¿esto es un sueño fantasioso o es un plan que podemos alcanzar? Bueno, como meta política de corto plazo, a mí me suena a discurso. Ahora, como meta país de 10 a 20 años, pues claro que veo posibilidades. Pero si Venezuela se convierte en un lugar donde el capital global pueda entrar y permanecer, incluso con el apoyo político externo, el mercado, si todo esto pasa, aún el mercado puede hablar y decir, no necesitamos todos esos barriles, porque en estos momentos hay abundancia global de petróleo y la inversión requiere retornos y requiere seguridad. Y allí es donde la historia cambia y se pone compleja. Eso es lo que tenemos que analizar. Les comentó Tulio Rodríguez y los espero en la próxima. Muchas gracias.